Pista 3, de la página 27 a la página 29. Hasta este punto ya puedes identificar diversos agentes perturbadores. La existencia de un riesgo, según un acuerdo básico entre expertos, implica la presencia de un agente perturbador, fenómeno natural o antrópico, que tenga la probabilidad de ocasionar daño a un sistema expuesto y susceptible de ser afectado, asentamiento humano, infraestructura, etc. Pero si no hay elementos que pueden ser afectados en un lugar donde tenga efecto un fenómeno, no hay riesgo de desastre. Sin embargo, como lo señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por sus siglas PNUD, en América Latina y el Caribe hay un importante número de poblaciones que se encuentran ubicadas en áreas propensas a la presencia de ciertos fenómenos de la naturaleza, ya sea inundaciones por crecientes de los ríos, deslizamientos en zonas de montaña, terremotos, tormentas tropicales y huracanes. En las franjas litorales y así diferentes fenómenos que de alguna manera pueden manifestarse en determinadas zonas y causar efectos a quienes se encuentran en su área de influencia o a los elementos físicos, infraestructura, que allí han sido construidos. Además de la ocurrencia de esas amenazas, un gran número de asentamientos humanos, en su mayoría a los sectores con mayor pobreza, se enfrentan a la deficiencia de infraestructura adecuada y falta de servicios básicos como salud, vivienda, educación y transporte, lo que conlleva mayor vulnerabilidad frente al riesgo de desastres. Todos estos elementos muestran la relación insostenible que hemos tenido con nuestro entorno, la cual ha hecho que los fenómenos naturales que han ocurrido sobre el planeta durante los últimos miles de años hayan dejado de ser solo fenómenos para transformarse en amenazas y cada vez que ocurren traen consigo daños y pérdidas cuantiosas en vidas humanas y económicas. Por ello, es indispensable disminuir el impacto negativo de los desastres mediante el conocimiento de los instrumentos de prevención y mitigación disponibles. Mitigación es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. Hay varias situaciones que pueden aumentar nuestra vulnerabilidad frente a las amenazas. Por ejemplo, la degradación ambiental, cuando se cortan árboles y no se plantan. La deforestación va avanzando y con ella la vulnerabilidad de las comunidades frente a las lluvias. La falta de preparativos. La escuela, en coordinación con la comunidad y las familias, deben conocer las amenazas a las que están expuestas, organizarse y hacer un plan para prevenir el riesgo que esa amenaza representa, y luego prepararse para responder ante un eventual desastre. Una comunidad estudiantil y local no organizada es una población vulnerable al estar desinformada y sin haberse preparado para responder ante un desastre. Las condiciones de las personas. Las personas mayores, enfermas y la niñez, especialmente los más pequeños y con discapacidad, son más vulnerables que otras personas, mereciendo la mayor protección y atención. Con el fin de disminuir la vulnerabilidad hacia las amenazas y reducir el riesgo de desastre, surge el enfoque de la gestión integral del riesgo. Este es un concepto utilizado para agrupar el conjunto de políticas y acciones para el control y reducción del riesgo en todos los ámbitos de la vida social. La Ley de Protección Civil define a la gestión integral de riesgos como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas,
estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combaten las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de identificación de los riesgos y o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. De esta definición vamos a identificar las etapas de la gestión integral de riesgos, pues son importantes. Una de estas específicamente porque busca generar una cultura de la prevención y habilidades resilientes para enfrentar situaciones que pongan en peligro tu integridad física y de tu comunidad. 1. Identificación de riesgos. Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los agentes afectables y su distribución geográfica a través del análisis de los peligros y la vulnerabilidad. 2. Previsión. Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 3. Prevención. Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de los agentes perturbadores con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos, evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción de los mismos. 4. Mitigación. Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador sobre un agente afectable. 5. Preparación. Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo. Auxilio. Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre por parte de grupos especializados públicos o privados o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables. 7. Recuperación. Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada. 8. Reconstrucción. La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar, en la medida de lo posible, la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes. Vamos a hacer énfasis en identificación de riesgos, prevención, mitigación y preparación, ya que son las etapas que se ubican en el antes de que suceda un desastre o emergencia. Desde luego, no profundizaremos a detalles, sino en generalidades que nos servirán para que puedas aplicar la cultura de prevención de riesgos en tu entorno y vida cotidiana con un manejo adecuado emocional de las situaciones. La primera etapa de la gestión integral de riesgos se establece como la identificación de los riesgos y o su proceso de formación. En esta etapa se integra el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis y evaluación de los riesgos. En este sentido, resulta indispensable resaltar que sin la identificación de los fenómenos que pudieran impactar al territorio nacional o a una comunidad, no es posible definir o consolidar acciones de previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Fin de la pista.